Bienvenido, Daniel, esta noche a el Mini Rooftop, un aplauso. A continuación, cuando los dejo con él, y cualquier pregunta se la dirigen directamente a Daniel, ¿ya? Bueno, buenas noches con todos. Ha estado larga la espera hacia el inicio. Íbamos a empezar a 6:30, ¿no? Pero aquí todos sabemos cómo son las cosas en el Ecuador. Buen momento para empezar, ya no hace calor, estamos frescos, todavía no hace frío. ¿Quién aquí sabe algo sobre la programación neurolingüística? Una persona ahí atrás, nada más. Bueno, 2, 3, 4. Siguen siendo minoría. ¿Y por qué son minoría? Los que saben algo sobre PNL, ¿no les parece que todo el mundo debería saber sobre PNL? ¿Es o no es útil? ¿Y por qué la gente no sabe sobre PNL? La PNL ya tiene algunos años aquí en el Ecuador. Habemos personas instruidas en eso, que nos dedicamos en mayor o menor medida, sino de manera formal, a dar a conocer la programación neurolingüística, sí de manera informal, porque quienes hemos pasado por el proceso de aprender la programación neurolingüística de verdad, porque también hay cosas raras en el mercado, casi que no podemos evitar hablar de la PNL, porque básicamente lo que hacemos con programación neurolingüística, o más bien lo que hace la programación neurolingüística, es ayudarnos a darnos cuenta de cómo funcionan las personas. ¿Ustedes saben cómo funcionan ustedes mismos? ¿Quién aquí se conoce bastante a sí mismo? Levante la mano. ¿Quién se conoce por lo menos un 50%? Eso es lo que ustedes creen. La verdad es que no nos conocemos, creemos que nos conocemos. Y una prueba muy sencilla para darnos cuenta si de verdad nos conocemos o no nos conocemos, yo siempre hago esta pregunta. Aquí todos nos hemos sentido mal, ¿verdad? Y no digo, ay, me duele la barriga, sino mal anímicamente. Nunca se ha sentido mal. Todo, o sea, salvo los, entre comillas, depresivos, siempre ha sido el momento. Todos nos hemos sentido mal, ¿sí o no? ¿Qué hicieron para sentirse mal? ¿Qué hicieron para sentirse mal? La mayoría de las personas, y ustedes pueden responderse a esa pregunta internamente, la mayoría de las personas responden exactamente lo mismo con diferentes palabras. No importa qué palabras usan, lo que dicen es nada. ¿Qué hicieron para sentirse mal? Yo no hice nada. Pasó tal cosa y me sentí mal. O me dijeron esto aquí y me sentí mal. O me vieron así y me sentí mal. Sin darnos cuenta, nos ponemos en plano de víctima. Y creemos que nuestras emociones, lo que nosotros sentimos, depende de lo que pasa alrededor nuestro. Y eso es prueba de que no nos conocemos. Porque la forma en la que nosotros nos sentimos no depende de lo que pasa alrededor nuestro. Depende de lo que pase aquí adentro. No es lo que pasa alrededor, sino cómo vemos nosotros lo que pasa alrededor, lo que determina cómo nos sentimos. Cuando nosotros aprendemos eso y aprendemos qué es lo que nosotros hacemos, y por eso la pregunta fue, ¿qué hicieron ustedes para sentirse mal? Nosotros hicimos algo para sentirnos mal. Tomamos esa situación y la procesamos de determinada manera para conseguir sentirnos mal. Cuando nos damos cuenta de qué es lo que estamos haciendo, ya sea para sentirnos mal o para sentirnos bien, eso da como resultado que podemos sentirnos como nos dé la gana, cuando nos dé la gana, independientemente de lo que esté pasando alrededor. ¿A ustedes cómo les conviene sentirse? Entonces siéntanse bien, pues. Si alguno de ustedes se dedica a las ventas, ¿les conviene o no les conviene estar motivados?
de qué depende que estén motivados? De ustedes mismos. Si les toca manejar un equipo de trabajo, ¿les conviene o no les conviene comunicarse efectivamente con las personas que están a su cargo? ¿Y de qué depende que ustedes puedan o no comunicarse efectivamente con esas personas? De ustedes mismos. De conocerse a ustedes mismos y de aprender a reconocer a los demás. Porque todos nosotros tenemos, esto es algo que también muchas personas, y yo incluido antes de empezar a estudiar programación neurolingüística, no nos dábamos cuenta y no sabíamos. Muchas personas sin saber. Todos aquí, ¿hay algún extranjero aquí? ¿De dónde? Venezuela. Pero hablan español también en Venezuela. ¿Hablamos todos el mismo idioma? No. Cada uno tiene su propio idioma. Cada uno tiene su propia forma de comunicarse. Pero como es español, pensamos que hablamos el mismo idioma. ¿A quién de ustedes no le ha pasado en algún momento haber tenido que decir, no, eso no fue lo que yo quise decir? Me entendiste mal. Nadie nos puede entender mal. Las personas que nos escuchan solamente pueden entender lo que pueden entender en relación a lo que estamos diciendo nosotros con lo que ellos saben. Entonces, si hay una falla, es porque yo no doy la información correcta. Y si yo no doy la información correcta, hay dos motivos. Bueno, tres. Una, no sabía yo que faltaba información. Dos, no me dio la gana de dar la información completa. Si yo quiero comunicarme correctamente y aprendo a reconocer cuál es el idioma de la otra persona, de qué manera la otra persona procesa la información que recibe, entonces yo diseño mi comunicación para que le llegue bien a esa persona. Si yo no sé nada de esto, entonces voy a hablar como siempre hablo. Y la gente me va a entender como siempre me entiende. Y se van a dar los mismos malentendidos que siempre se han estado dando entre las personas que me rodean y yo. Cuando yo aprendo a prestar atención, descubro a qué prestarle atención, ahí voy a empezar a tener más herramientas y más información para poder, de nuevo, diseñar ese mensaje para que llegue correctamente. Básicamente, algo que me gusta de la programación neurolingüística es que se basa muchísimo en flexibilidad y libertad personal. ¿Nos conviene o no nos conviene ser flexibles? ¿Qué pasa si no somos flexibles? En términos generales. Si no somos flexibles, hay choque, hay conflicto. ¿Por qué? Porque si yo no soy flexible, lo que voy a hacer es tratar de imponer. ¿A quién de ustedes les gusta que le impongan cosas? Pero sí nos gusta imponer, ¿verdad? Cuando somos flexibles, no se trata de dejar que las personas hagan lo que les dé la gana. ¿Ya? Especialmente, estos 3 libros los escribí yo. Y por si acaso están en venta allá atrás. El primero que escribí se llama Padre Flexible, Familia Feliz. Y siempre cuento la anécdota, cuando lo mandé a imprimir me arrepentí de haberle puesto ese título. Porque creo que más que nada en el ambiente familiar se confunde ser flexible con ser permisivo. Se cree que un padre flexible deja que los hijos hagan lo que les dé la gana. Y no es así. Ser flexible implica encontrar la manera de. Entonces un padre flexible encuentra la manera de que sus hijos entiendan el mensaje que les quiere dar. No es que deja que los hijos hagan lo que les dé la gana, pero no genera conflicto, no impone cosas. No sé si ustedes se han dado cuenta, esto funciona en la familia, en el trabajo, en todas partes. Si yo le impongo algo a alguien, esa persona va a actuar como yo quiero, mientras yo esté ahí confirmando que está haciendo lo que yo le digo. En el momento que me doy la vuelta, ya va a hacer lo que esa persona quiere y no lo que yo le dije. Típico con los hijos, ¿verdad?
te sientas a hacer los deberes y vas a estar haciendo los deberes mientras yo esté disparado. En el momento que me doy la vuelta, ya se distrae y se pone a hacer otra cosa. Lo mismo en el trabajo. Si yo obligo a algún empleado a hacer algo, lo va a hacer mientras yo lo esté obligando. Mientras que, si lo persuado de que lo haga, si lo convenzo de que lo haga, si le presento cuál va a ser el beneficio que va a recibir de hacer lo que yo le digo que haga, entonces lo va a hacer aunque yo no esté. Porque otra cosa que me gusta muchísimo mencionar es que nosotros todos somos egoístas. Somos tan egoístas que la generosidad en realidad no existe. Solo existe el egoísmo. ¿Qué opinan ustedes de eso? Para muchas personas puede ser difícil de aceptar porque piensan, uno, que son generosas, y dos, que el egoísmo es malo. Pero el egoísmo no es malo. El egoísmo implica pensar, a mucha gente igual le va a sonar feo, pensar primero en mí. ¿Quién de ustedes ha viajado en avión? ¿Quién de ustedes le ha prestado atención a las instrucciones de seguridad cuando viaja en avión? Menos en la mitad, ya no sabía. Si han escuchado, en caso de despresurización de la cabina, acá en las mascarillas, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero tiene que ponérsela uno, antes de ayudar a alguien más. Si yo no estoy bien, ¿de qué le voy a servir a los demás? Entonces, tenemos que ser egoístas, tenemos que pensar primero en nosotros. Yo hago una diferenciación entre lo que yo llamo el egoísmo inteligente y el egoísmo inmediato. Para mí el egoísmo inmediato es lo que se conoce como egoísmo, que es lo que yo quiero ahorita. Y el egoísmo inteligente es ver más allá, que es lo que más quiero, que es lo que más me conviene. Cuando actuamos en función de egoísmo inteligente podemos parecer generosos. Y les pongo un ejemplo. Imagínense que todos nosotros estamos en una isla desierta. Y esta es toda el agua que hay en la isla desierta. Y la tengo yo. Y tengo sed. ¿Qué voy a hacer? Si soy egoísta inmediato, entonces me tomo el agua. Y ustedes podrán hacer. ¿Me conviene hacer eso? Si yo hago eso, voy a tener 30, 40 enemigos en la isla, todos en contra mía, y voy a salir mal parado. Entonces, ¿qué es lo que más me conviene hacer? Compartir el agua. No por generoso, sino por egoísta. Egoísta inteligente. La programación neurolingüística estudia, ya les decía, al ser humano. Todos nosotros nos comunicamos de determinada manera y nos comportamos de determinada manera porque seguimos patrones. Son las instrucciones que hemos estado incorporando inconscientemente que nosotros seguimos a ciegas. Pasa tal cosa y me pongo de mal humor. No porque eso que pasó tenga que generarme mal humor, sino porque yo aprendí que si pasa eso, me tengo que poner de mal humor. Ningún comportamiento más allá de las funciones básicas es innato. Todos los comportamientos son aprendidos, salvo las funciones básicas. Y si son aprendidos, pueden ser desaprendidos. ¿Alguien aquí es perfecto? Nadie. Todos podemos mejorar. Todos tenemos comportamientos, respuestas, quizás comentarios, formas de decir las cosas que sabemos que podríamos hacerlo de mejor manera. ¿Sí o no? ¿Y por qué no lo hacemos?
¿Por qué lo seguimos haciendo de la forma en que lo hemos hecho? Por comodidad, por costumbre, porque es más fácil, porque ya sabemos hacerlo, porque no sabemos qué más podemos hacer. Hay mucha gente frustrada. Yo quisiera dejar de hacer ABC, pero lo sigo haciendo. Es que no puedo dejar de hacer ABC. No es cierto. No hay nada que nosotros no podamos hacer. Hay infinidad de cosas que no sabemos hacer. Pero eso no significa que no podamos hacerlas. Vamos a aprender a hacerlas y ahí sí ya las vamos a poder hacer. Cualquier comportamiento, así sea algo que nosotros hemos hecho desde que tenemos uso de razón, lo podemos cambiar si lo queremos cambiar. ¿Y qué es lo primero que necesitamos para poder cambiar algo? Tener voluntad. Bueno, es una de las primeras cosas que necesitamos. Cambiar nuestro pensamiento. Puede ser, no sé si lo primero, saber no solamente qué es lo que queremos cambiar, sino qué es lo que estamos haciendo para poderlo cambiar. Si nosotros no sabemos qué estamos haciendo, vamos a seguir haciendo lo mismo. Alguien puede decir, no, es que cuando pasa tal cosa yo me pongo de mal humor y no sé por qué. Entonces, ¿cómo va a ser algo diferente? Pues tiene que saber qué es lo que está haciendo para llegar a ponerse de mal humor. Y cuando descubre eso, casi instantáneamente puede tomar la decisión de ya no ponerse de mal humor frente a eso. Entonces, los cambios que pueden parecer imposibles, en realidad son muy rápidos, muy sencillos y pueden ser muy duraderos si sabemos qué hacer. Y todo ese tipo de cosas nos abre la programación neurolingüística. Es algo, como les digo, tremendamente amplio. La comunicación efectiva hacia afuera, hacia los demás y hacia adentro es muy valiosa. Ustedes tienen un diálogo interno, ¿verdad? Se hablan con ustedes mismos. ¿Se han escuchado que nosotros somos nuestro propio peor enemigo? ¿Sí saben qué es por eso? Presten atención a cómo ustedes hablan con ustedes mismos. ¿Qué se dicen? ¿Y de qué manera se lo dicen? ¿Está bien que se traten como se tratan? En muchos casos nos tratamos terriblemente mal. Eres una porquería, no sirve para nada, nunca te fijas, ¿por qué hiciste eso? Y nos reclamamos. Y si nos sentimos mal, esto es algo súper interesante, que de cierta manera puede decirse muy a grandes rasgos que es una diferencia importante entre la psicología y la PNL. De manera muy básica, la psicología pregunta ¿por qué? Imagínense ustedes una persona que, entre comillas, sufre de depresión. Y a esa persona yo le pregunto, ¿y por qué te deprimes? ¿Qué tiene que hacer esa persona para poder contestarme? Tiene que ponerse a pensar en todas las cosas que lo deprimen. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? La persona va a terminar llorando desesperadamente, acordándose de todo lo que le deprimió y va a estar totalmente deprimida. Porque yo la hice pensar en todo lo que le deprimió. Eso hace la psicología, en términos generales. La programación neurolingüística, que estudia estructuras, pregunta ¿qué haces o cómo haces para deprimirse? Y yo en el estado de depresión no puedo contestar. A ver, la depresión clínica puede ser un desbalance químico, que también puede ser generado por estados anímicos que no son
no son fisiológicos. Sí existe la depresión, pero comparativamente entre los casos que se diagnostican como depresión y los casos que realmente son depresión son un porcentaje muy bajo. Porque, ¿qué es lo que pasa? De nuevo, o sea, en la mayoría de los casos, cuando una persona se deprime, que es muy normal, ¿verdad? Nos pasan cosas que no nos gustan, entonces nos podemos amargar por eso. Pero una cosa es amargarse y otra cosa es deprimirse. Pero ¿qué pasa? Que si yo me amargo por eso y sigo pensando en eso, y me sigo dando vueltas, y porque estoy amargado prefiero irme a acostar y arroparme y no levantarme en la cama, voy a terminar deprimido. Porque yo me dirigí hacia eso. No porque yo sufra, qué linda palabra, ¿no? Sufrir. No porque yo sufra de depresión, sino porque seguí los pasos para terminar deprimido. Si ustedes se ponen a pensar, y volvemos al cómo, ¿qué es lo que hacemos para deprimirnos? Si yo descubro, me doy cuenta de qué es lo que hago, y hago algo diferente, ya no caigo en depresión. Es así de sencillo. Un ejemplo que lo he oído 400.000 veces, un caso que contaron de una señora que fue a donde un programador neurolingüístico porque sufría de depresión, porque el marido la había abandonado. Y la señora le contaba digamos, al terapeuta en este caso, o al coach, el coach le preguntó, ¿cómo haces? Y la señora le dijo, bueno, yo generalmente estoy bien. Entonces, a ver, ¿cómo fue la última vez que te deprimiste? Bueno, la última vez yo estaba tranquila, estaba en la cocina lavando los platos con la radio prendida y pasaron nuestra canción. Tan, 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 tan. Y el coach le dijo, ¿y qué hiciste? Le subí el volumen. Chan, 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 chan. Y después, ¿qué hiciste? No, pues ya paré de lavar los platos y me quedé ahí escuchando la radio, y cuando terminó la canción me fui al dormitorio y busqué el cassette de las canciones que nosotros escuchábamos y de ahí me puse a ver los álbumes de fotos. Entonces obviamente terminó deprimida. La receta, la próxima vez que estés lavando los platos con la radio encendida y pase una canción, cambia de estación. Y se acaba el problema. Pero nosotros estamos programados, en la parte de programación neurolingüística, que si esa canción, que puede ser buena o mala, nos produce un cambio en el estado de ánimo, la respuesta casi inconsciente es subir el volumen. Así el cambio sea hacia negativo. Y algo que es fascinante, ¿ya? Y es, o sea, cuando empezamos a prestar atención, es el quedarse boquiabierto. Aunque ustedes no lo crean, la gran mayoría de nosotros está tan en piloto automático que ni siquiera se da cuenta de cuándo cambia de estado de ánimo. Una vez he estado haciendo una demostración en unas clases de lo que es anclaje. Para quienes no saben de PNL, el anclaje es un disparador de una emoción. Todos nosotros vivimos anclados, estamos anclados a infinidad de cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, la música es un ancla. Si es que hay una canción que yo la escucho y me pongo feliz, estoy anclado, el estado de felicidad está anclado a esa canción, ¿ya? Y no necesito yo al escuchar la canción decir, ya me acuerdo, cuando pasó tal cosa yo estaba escuchando esta canción y eso que pasó me hizo feliz, entonces ahora que la estoy escuchando no me voy a poner feliz. Ya no tenemos que pasar por el proceso, sino que es un disparo. Entonces, estaba haciendo esa demostración con un alumno, y para la demostración de cómo podemos deshacernos de anclas, le anclé un estado emocional positivo y un estado emocional negativo en dos lugares diferentes del cuerpo. Para que se note la diferencia, le hice una pregunta, digamos, tonta. Le pregunté qué había estado haciendo el fin de semana anterior. Entonces el chico me estaba contando, sí, el fin de semana anterior estuve con mi papá, que nos fuimos a visitar no sé qué cosa, y le toqué el ancla negativa.
Y es que me estaba contando así, después me empezó a contar así, le siguió contando que la pasaron bonito cuando fueron, y le bajó la fisionomía, le bajó el volumen, le bajó el ritmo, y él no se dio cuenta. Pero ya me estaba hablando triste. Tenemos que empezar a conocernos a nosotros mismos, empezar a darnos cuenta de qué es lo que está pasando con nosotros mismos, de qué es lo que estamos haciendo para que eso pase con nosotros mismos, para que eso que está pasando con nosotros mismos esté pasando, de manera que podamos hacer los cambios necesarios. Y casi paralelamente, siempre digo, nosotros somos nuestro primer conejillo de indias. Y a medida que vamos aprendiendo y nos vamos dando cuenta de cómo las cosas funcionan en nosotros, empezamos a prestar más atención a las personas que nos rodean. Y nos vamos dando cuenta de cómo funcionan en esas personas. Y nuestras relaciones van cambiando para mejor. Podemos haber tenido relaciones desastrosas con infinidad de personas alrededor nuestro, o con una basta, y eso va mejorando. No necesariamente, especialmente si tomamos la decisión de empezar a aprender programación neurolingüística, no es que va a mejorar y va a estar perfecta de un día para el otro, pero va mejorando. Y a veces, esto es otra cosa súper simpática, y después de esto ya creo que les paso un poco el micrófono para que me hagan preguntas, porque es conversatorio y yo estaba hablando todo el día. Cuando empezamos con el ritmo, nos volvemos impacientes de lo bueno, y a veces eso no es tan bueno, porque al volvernos impacientes de lo bueno, si lo bueno se demora un poquito más de lo que nosotros queremos, ya empezamos a buscar lo malo y empezamos a quejarnos de que no estamos avanzando tan rápido como quisiéramos. En algunas ocasiones me pasa con estudiantes que me dicen de un módulo al otro, que más o menos hay un mes de diferencia entre un módulo y otro. Me dice, por ejemplo, sigo discutiendo con mi jefe. Entonces se están quejando de que siguen discutiendo con su jefe. Y yo les digo, a ver, antes del primer módulo, ¿cuánto discutías con tu jefe? Dice, chuta, 3 veces por semana. Y ahorita, una vez cada 15 días. Entonces, ¿estás mejor o estás igual? No, estoy mejor, pero ya no quiero discutir. Ya, pues entonces, no discutan. Y date cuenta de todo lo que has avanzado. Y sigue avanzando, en lugar de quejarte de que todavía no has llegado a donde quieres llegar. Prestando atención. Programación neurolingüística. Nosotros estamos programados, todo lo que hacemos lo hacemos en base a estructuras y procesos que ya están instalados en nosotros y que ni siquiera nos hemos dado cuenta de que está instalado. Todo eso afecta a nuestra neurología, afecta a nuestro estado de ánimo. Lingüística, palabras. Aprendemos a utilizar las palabras correctas y se van a dar los resultados correctos. Hasta allá no llega. ¿Sabes qué? Antes de que me hagan la pregunta, yo le voy a dar el micrófono. Bueno, no le voy a dar el micrófono porque no llegamos hasta allá. Pero me hizo acuerdo, en un taller estábamos hablando de los miedos en términos generales. Y pregunté, ¿alguien tiene miedo a hablar en público? Algunas personas levantaron la mano, la que más se demoró en levantar la mano, le dije, a ver, venga, cuénteme por qué. Y la chica vino y me contó por qué tenía miedo a hablar en público frente al público. Podemos romper estructuras de manera muy sencilla y los cambios se dan con mucha velocidad. Ahora sí, cuéntame. Mi consulta era que en sí lo que me está diciendo es que todos estamos programados y no siempre de manera correcta por todo lo que nos rodea. Hemos estado viviendo y conviviendo en el transcurso de lo que vamos creciendo, que no siempre nos da una buena perspectiva de hacer mejor las cosas, sino que nos rodeamos de muchos factores externos y así no logramos objetivos reales, sino consecuencia de nuestros factores. A ver, quienes no escucharon la pregunta, salados. En la respuesta se van a dar cuenta más o menos cuál fue la pregunta. Básicamente, nosotros tenemos la versión del mundo que tenemos
porque hemos pasado por las experiencias por las que hemos pasado. Uno de los principios de la programación neurolingüística dice el mapa no es el territorio. ¿Qué entienden ustedes por eso? Para ustedes, ¿qué significa esa frase? El mapa no es el territorio.